En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, les enviamos un cordial saludo y deseamos que este tiempo de Adviento sea un tiempo muy enriquecedor para nuestra vida espiritual, personal y comunitario. Este día la liturgia nos invita a meditar en el martes 6 de diciembre, martes segundo del tiempo de Adviento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en el monte y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Este evangelio que escuchamos en este día, creo que no se entiende, ¿verdad? O se entiende una parte si no leemos algunos versículos posteriores de este mismo capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, porque aquí la figura es que para Dios nadie se debe de perder. O sea, nosotros tenemos la misión de ganar a las personas para Dios, no para nosotros. En versículos posteriores, del versículo 15 al versículo 19, se habla también sobre la corrección fraterna, que va vinculado a los versículos anteriores, ¿no? Porque dice en el versículo 15, por eso si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención. Si te hace caso, habrás ganado a un hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos para que cualquier asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Y si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como a un pagano o como a uno que recauda impuestos para Roma. Es decir, aquí el Evangelio de San Mateo que escuchamos, ¿verdad?, este día, Mateo era un publicano que recaudaba impuestos para Roma. Era un pecador. O sea, habla aquí, ¿verdad?, vinculados. O sea, nosotros, ¿verdad?, debemos de buscar esa alegría en el cielo por aquel hermano, aquella hermana que necesita ser ganada para el Señor, para que haya fiesta, para que el Señor se alegre con nosotros. Si tu hermano, ¿verdad?, ha pecado, ve a hablar con él a solas. Si te escucha, lo has ganado para el Señor. O sea, esta es la clave, ¿verdad?, que este día los invito a meditar. La clave o la llave no quiere decir, ¿verdad?, aquí, si tu hermano comete una falta, ve y con todos tus conocimientos, con toda tu sabiduría, corrige, lo que es muchas veces lo que nosotros hacemos. El Señor se alegra, ¿verdad?, de encontrar a esa oveja perdida, a esa oveja extraviada. Y aquí también, ¿verdad?, el Señor nos invita a que ir tras esa oveja y ganarla para el Señor, no con nuestra sabiduría, no con nuestros conocimientos. Podríamos decir también, y esto es algo que pasa mucho en las parroquias, ¿verdad?, decir, ve con todos tus conocimientos de liturgia, con todos tus conocimientos de la Sagrada Escritura, ve con todos tus conocimientos científicos, filosóficos, y corrige los errores de tu hermano, como pasa, ¿verdad?, en las sacristías, como podríamos decir en los templos, ¿no? O la precisión litúrgica.
es más importante que ganar a una persona para Dios. Y no es así. El Señor nos invita a ver, a no ver así la situación, a verlo de una manera diferente, ¿verdad? Es decir, hacemos pensar muchas veces a las personas que lo que es importante es la precisión. En las actividades litúrgicas, por ejemplo, ¿no? La vela se debe de colocar así, se debe de hablar a esta distancia. Sabemos perfectamente que sí, las rúbricas son importantes en la liturgia, pero no sirven de nada si no son animadas con un espíritu profundo de fraternidad para ayudar a los hermanos, para ganar a los hermanos para el Señor, que se han equivocado, que cometen una falta y que se necesita ayudar a estos hermanos a entender este error. No es fácil, ¿verdad? Pero es una misión que todos tenemos. Por esta razón, tratamos de hablar con el hermano que se ha equivocado, ¿verdad? Esta es una gran misión. ¿Por qué debemos de hacer justicia? Porque esta persona tiene que entender nuestras verdades. O sea, ¿por qué tenemos que corregirlo? O sea, no es esto lo importante. Y yo pondría un no con mayúsculas. La razón es que debemos ganar a esta persona para el Señor. No debemos de corregir por corregir. No debemos de hacer justicia por hacer justicia. Debemos de ir en busca de esa oveja, ¿verdad?, que está perdida y que debemos de ganarla para el Señor. De lo contrario, ¿verdad?, ese hermano estará perdido y no habrá alegría. Aquí el hermano tiene que ser como una parte de mi propio cuerpo, ¿verdad? Que no quiero perder y que no debo de perder. Y para ganar al hermano hay una estrategia, ¿verdad?, que el Evangelio este día, bueno, podríamos también, tomando versículos posteriores al Evangelio de este día, o sea, si te escucha, ve, ¿verdad? Si no te escucha, ve y pídele a otro, o a otros dos, o a la comunidad, ¿verdad?, para que sean testigos también. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, a la asamblea, considéralo como un pagano, un publicano. No significa que haya que correrlos afuera, ¿verdad? Que váyanse de aquí. O sea, en el Evangelio de San Mateo, el pagano, el publicano, son aquellas personas por quien se da la vida. Ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian, ¿verdad? Son palabras que el Evangelio nos invita a vivir. También está aquel que les habla para ganarlos para el Señor, pero que no son escuchados. Como su vida, ¿verdad?, la vida es muy importante. O sea, la vida de cada persona es muy importante. Es por eso que debemos de ganarlos para Dios. O sea, el Evangelio es como decir, te estamos diciendo es esto, ¿verdad?, porque no queremos que tu vida sea destruida. Pero si no te escucha, tienes que entrar a la dimensión del amor, de amarlo. Porque en este Evangelio no se dice que el hermano debe de entrar en un estado de excomunión, sino por el contrario, debemos desde el amor ganarlo para Dios. Podríamos decir que entra en un estado de excomunión, pero en un sentido pedagógico basado en el amor, ¿verdad? Si lo hacemos así en realidad, ¿verdad? Si no lo hacemos así en realidad no hemos entendido esta parábola de la oveja perdida, porque definitivamente siempre la tenemos que buscar hasta encontrarla para celebrar la alegría con el Señor. Y hay muchos modos de buscar a esta oveja, ¿verdad? Este día el Evangelio nos invita precisamente a buscarla mediante el diálogo,
buscando a esa oveja perdida, amándola, así como es ella, ¿verdad? Con todas sus potencialidades, con todas sus cualidades, porque es así como uno tiene que orar, tiene que hacer oración por ella. Y aquí vemos que se hacen dos cosas, ¿verdad? Celestes aquí en la tierra. Son dos cosas del cielo que hacemos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque el Evangelio mismo nos dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El cambio, ¿verdad?, que debe surgir en el corazón de las personas es la cosa más difícil de obtener. Para lograr esto tenemos que llegar a la comunión y no a la excomunión. Es decir, construir la iglesia, ¿verdad?, es construirla en unidad. Y no como una serie de perfeccionamientos, ¿verdad? Porque los perfeccionamientos muchas veces no nos ayudan a hacer comunión. ¿Cuántas veces vemos que las personas, ¿verdad?, elegimos la propia posición que posiblemente será buena y que es sacrosanta, pero rompemos con nuestros hermanos? Es decir, nos alejamos de nuestros hermanos. Qué fácil, ¿verdad? Es muy fácil fragmentar, dividir, romper con los hermanos, pero es muy difícil construir, ¿verdad? Hay familias que se rompen, se dispersan, viven individuos en una misma casa, y qué difícil es construir una vez más esa familia. Este es el tema que este día yo los invito a que meditemos, ¿verdad?, en esta liturgia: ganar al hermano o a la hermana para el Señor. Cuando se habla del pagano o del publicano, implícitamente, ¿verdad?, se dice que hay que dar la vida por él, de alguna manera, porque precisamente Jesús murió en la cruz por esto, ¿verdad?, por estos hermanos. Hemos escuchado tantas veces este Evangelio de San Mateo, y en este tiempo de Adviento, ¿verdad?, que el publicano nos invita a ver que fue amado por Jesús, ¿verdad?, llamado a dar la vida, ¿verdad?, por Jesús. Jesús dio la vida también por el publicano. Y en este día estamos llamados a valorar las relaciones fraternas, a tenerlas como prioridad, porque la comunión es algo prioritario, ¿verdad? Una familia unida, una comunidad unida, es verdaderamente grande lo que puede hacer. ¿Cuántas veces para cuidar a la comunidad tenemos que permanecer muchas veces callados para no agravar los problemas de los ahí presentes? Muchas veces para salvar la comunión en la propia familia tenemos que dejar que mueran muchas de nuestras sacrosantas ideas, ¿verdad?, que pueden ser muy buenas, que pueden ayudarnos, pero que hay que dejarlas a un lado para salvar a la familia. Muchas veces es más fácil, ¿verdad?, dar de comer a un pobre que reconciliarnos con los hermanos, ¿verdad? Es más fácil hacer obras de caridad que reconocer nuestros errores, perdonar y buscar al hermano perdido. En la misma iglesia muchas veces se hacen cosas que son muy buenas, pero se hacen con un espíritu de excomunión, ¿verdad? Excomunicamos a los demás, los hacemos a un lado, y el amor de Dios nos invita a hacer lo contrario. Que Dios nos conceda, hermanos, en este tiempo de Adviento, celebrar la unión entre nosotros, en nuestras parroquias, en nuestras familias, inclusive a veces también en el mismo trabajo, que a veces las relaciones suelen ser difíciles. Pidamos al Señor siempre ese deseo de buscar, ¿verdad?, a quien se ha perdido y ganarlo para el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.